Mis padres dijeron, si estuvieras muerto todo sería más fácil. Mi hermano se burló, ni con dinero te queremos, así que empecé a actuar como si estuviera muerto, pero cuando cortaron sus servicios, me llamaron pálidos. Me llamo Lorenzo, tengo 32 años, y aunque hoy mi vida parece un sueño, un departamento propio, un auto que compré con mi esfuerzo, un trabajo que me apasiona, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que lo único que quería era que mi familia me mirara con orgullo, que me vieran como algo más que un bobo con suerte. Pero ellos, mis padres Ramiro y Ángela, y mi hermano Esteban, tenían otras ideas. Para ellos, yo siempre fui el que sobraba. Crecí en un barrio humilde, de esos donde las casas tienen paredes agrietadas y los vecinos se conocen por el ruido de sus peleas. Éramos una familia unida, o al menos eso creía cuando era pequeño. Mi papá, Ramiro, era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras eran como martillos, pesadas, duras, imposibles de ignorar. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño, siempre llegaba a casa con las manos llenas de grasa y el ceño fruncido. Mi mamá, Ángela, era empleada doméstica, limpiaba casas de familias ricas y volvía agotada, pero siempre encontraba energía para contarnos lo grandes que eran esas casas, lo bonitos que eran los muebles, lo felices que parecían esas familias. Creo que ahí empezó su envidia, no hacia mí, sino hacia un mundo que nunca pudo alcanzar. Mi hermano Esteban, 2 años menor que yo, era el favorito. Siempre lo fue. Desde pequeño, él tenía ese encanto que hacía que todos lo quisieran, una sonrisa fácil, una forma de hablar que te hacía reír aunque no quisieras. Pero también era egoísta, de esos que toman todo sin dar nada a cambio. Yo, en cambio, era el serio, el que siempre estaba estudiando o trabajando en algo. No era carismático como Esteban, pero era constante. Y esa constancia me llevó lejos, aunque ellos nunca lo vieron así. Cuando terminé la secundaria, me gané una beca para estudiar ingeniería en una universidad pública. No era la gran cosa para algunos, pero para mí era el mundo. Mis padres no lo celebraron. Recuerdo que cuando les conté, mi papá gruñó algo como, «Eso no te va a llevar a ningún lado, Lorenzo. Mejor ponte a trabajar como hombre». Mi mamá solo asintió, como si mi esfuerzo fuera una pérdida de tiempo. Esteban, por su parte, se rió y dijo, «Qué nerd, ¿de verdad vas a pasarte años estudiando para nada?» Pero yo no los escuché. Me metí de lleno en mis estudios, trabajaba medio tiempo en una tienda de repuestos para pagar mis gastos, y cada noche, mientras ellos veían televisión en la sala, yo estaba encerrado en mi cuarto, soñando con un futuro mejor. Los años pasaron, y mientras Esteban se la pasaba de fiesta en fiesta, yo terminé la universidad con honores. Conseguí un trabajo en una empresa de tecnología, una de esas que pagan bien si te rompes el alma trabajando. Y lo hice. Me esforcé tanto que en 2 años logré lo que mis padres nunca pudieron en toda su vida. Compré un departamento pequeño pero bonito, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol, y un auto que, aunque no era de lujo, era mío. Cada vez que llegaba a casa y veía mi nombre en la escritura del departamento, sentía que todo había valido la pena. Pero para mi familia, mi éxito no era motivo de orgullo, sino de envidia. Mi papá empezó a decirme que era un engreído, que le echaba en cara mi dinero solo porque pagaba las cuentas de la casa donde ellos vivían. Desde que empecé a ganar bien, me hice cargo del alquiler, la luz, el agua, el internet, todo. Incluso le daba dinero a Esteban para que disfrutara la vida, como él decía. No lo hacía para presumir, lo hacía porque los quería. Porque recordaba los días en que éramos una familia unida, cuando mi mamá me hacía tortitas los domingos, cuando mi papá me llevaba al taller y me enseñaba a cambiar una llanta, cuando Esteban y yo jugábamos en la calle hasta que oscurecía. Quería recuperar eso, aunque fuera pagando un precio que no me correspondía. Pero ellos no lo veían así. Mi papá me miraba con desprecio, como si mi éxito fuera un insulto a su vida. «¿Tú crees que eres mejor que nosotros, verdad? Solo eres un bobo con suerte», me decía. Mi mamá no era tan directa, pero sus silencios eran peores. Cada vez que le contaba algo bueno que me pasaba, un ascenso, un nuevo proyecto en el trabajo, ella cambiaba de tema o decía cosas como, «Bueno, pero no te creas mucho, que la vida da muchas vueltas». Esteban, por su parte, era el peor. Se burlaba de mí todo el tiempo. «Mira al esclavo, trabajando día y noche mientras yo me voy de viaje», decía, mostrando fotos en su celular de las fiestas a las que iba con el dinero que yo le daba. Y yo,
seguía pagando, seguía ayudando, porque pensaba que algún día cambiarían, que verían que todo lo que hacía era por amor. El día que todo cambió fue mi cumpleaños número 32. Sabía que mis padres no tenían dinero para celebrarme, y Esteban mucho menos, así que decidí organizar mi propia fiesta. Alquilé un salón bonito, con luces y una mesa larga para todos los invitados. Invité a mis abuelos, tíos, primos, amigos del trabajo, y por supuesto, a mis padres y a Esteban. Quería que fuera un día especial, no solo por mí, sino porque quería verlos a todos juntos, como en los viejos tiempos. Cuando les conté a mis padres, pusieron caras largas. «Vamos a ver si podemos ir», dijo mi mamá, como si fuera una obligación. Mi papá solo gruñó. Esteban ni siquiera respondió, solo se rió y dijo: «Qué aburrido, ¿una fiesta organizada por ti? Seguro será un fiasco». Pero yo no me rendí. Los llamé una y otra vez, les insistí hasta que aceptaron, aunque supe desde el principio que no querían estar ahí. El día de mi cumpleaños llegó, y el salón estaba perfecto. Había comida, música, luces de colores. Mis amigos estaban felices, mis abuelos me abrazaban con cariño, mis primos bailaban y reían. Todo era perfecto, excepto por una cosa: mis padres y Esteban no llegaban. Les llamé varias veces, y cuando por fin contestaron, mi mamá dijo con voz seca: «No tenemos ganas, Lorenzo. Estamos cansados». Insistí, casi rogándoles. «Por favor, es mi día, los quiero aquí». Al final, aceptaron, pero supe que lo hacían de mala gana. Llegaron a la mitad de la fiesta, con caras de aburridos. Mi papá se sentó en una esquina, cruzado de brazos, mirando el suelo. Mi mamá se puso a hablar con una tía, pero cada vez que me miraba, era con una mezcla de desprecio y cansancio. Esteban estaba en su celular, sin hablar con nadie, como si estar ahí fuera un castigo. Pero yo no dejé que eso me arruinara el día. Bailé con mis amigos, comí pastel con mis primos, abracé a mis abuelos. Por un momento, sentí que todo estaba bien, que tal vez, solo tal vez, mi familia se daría cuenta de cuánto los quería. Entonces llegó el momento de los discursos. Todos pasaron a decir unas palabras. Mi abuela habló de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo había salido adelante solo. Mis amigos hablaron de mi esfuerzo, de mi corazón grande. Yo sonreía, emocionado, sintiendo que todo valía la pena. Hasta que llegó el turno de mis padres. Se levantaron, arrastrando los pies, como si alguien los obligara. Mi papá tomó el micrófono, y lo que dijo me destrozó. «La verdad, ni siquiera queríamos venir a esta porquería de fiesta», empezó, con una voz fría que cortaba como cuchillo. «Siempre hemos pensado que si estuvieras muerto, todo sería más fácil. Con Esteban, la familia es suficiente. Tú solo sobras». El silencio en el salón fue ensordecedor. Sentí que el aire se me iba, que el suelo se abría bajo mis pies. Todos me miraban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la boca abierta. Entonces, Esteban, riéndose como si fuera una broma, gritó: «Ni con dinero te queremos, presumido». La risa se le quebró cuando vio las caras de los demás, pero el daño ya estaba hecho. Mis padres dieron media vuelta y se fueron, sin mirar atrás. Esteban los siguió, todavía riendo. Yo me quedé ahí, en medio del salón, con el pastel a medio cortar y las luces parpadeando. Mis amigos y mi familia extendida se acercaron a consolarme, me abrazaron, me dijeron que no los merecía, que yo valía más que ellos. Pero sus palabras no podían borrar la humillación, el dolor que sentía como un puñal en el pecho. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me senté en el sofá y lloré. Lloré por el niño que fui, por los recuerdos de una familia que ya no existía, por todo el amor que les di y que ellos pisotearon. Pero también sentí algo más: rabia. Una rabia que quemaba, que me decía que ya era suficiente. Así que tomé el teléfono, llamé al banco y cancelé todos los pagos que hacía por ellos. El alquiler de su casa, la luz, el agua, el internet, las tarjetas de crédito que les había dado. Todo. Si querían que estuviera muerto, actuaría como tal. Pero no iba a seguir pagando por una familia que me despreciaba. Después de esa noche en mi cumpleaños, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el dolor de escuchar a mis padres decir que preferían verme muerto, ni la humillación de las risas de Esteban resonando en el salón.
Fue como si una cuerda, tensa durante años, finalmente se partiera. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de sus expectativas, sus burlas, su envidia, y todo porque creía que, en el fondo, me querían. Pero esa noche entendí que no era así. Y cuando colgué el teléfono con el banco, cancelando cada pago que hacía por ellos, sentí algo nuevo, ligereza. Como si, por primera vez en años, estuviera respirando aire puro. Los primeros días después de mi cumpleaños fueron extraños. Me despertaba esperando una llamada, un mensaje, algo que me dijera que mis padres o Esteban habían reflexionado, que se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Pero no pasó nada. El silencio era ensordecedor, pero también liberador. Me dediqué a mi trabajo, a mis amigos, a mi vida. Por primera vez, no estaba pensando en cómo ayudar a una familia que no me valoraba. Me levantaba temprano, iba al gimnasio, trabajaba en proyectos nuevos en la empresa, salía con mis amigos a tomar café. Empecé a disfrutar de mi departamento, de las pequeñas cosas, una taza de café en mi balcón, una película en mi sofá, el sonido del silencio sin sus voces criticándome. Pero sabía que el silencio no duraría para siempre. Mis padres, Ramiro y Ángela, y mi hermano Esteban dependían completamente de mí. Yo pagaba el alquiler de la casa donde vivían, la luz, el agua, el internet, incluso las tarjetas de crédito que usaban para sus gastos. Esteban, que nunca había trabajado un día en su vida, vivía de lo que yo le daba. Y mis padres, aunque trabajaban, nunca habían ahorrado lo suficiente para mantenerse solos. Sabía que, tarde o temprano, se darían cuenta de que el dinero se había acabado. Y cuando eso pasara, vendrían a buscarme. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después de mi cumpleaños, mi teléfono empezó a vibrar. Era un mensaje de mi mamá: Lorenzo, ¿qué pasó con la luz? Se cortó esta mañana, y el casero dice que no se ha pagado el alquiler. ¿Qué hiciste? No respondí. Luego llegó otro mensaje, esta vez de mi papá: eres un desagradecido. ¿Cómo nos dejas sin nada? Arregla esto ahora. La rabia que sentí al leer esas palabras fue inmensa, pero no tanto por lo que decían, sino porque no había ni una pizca de remordimiento en ellos. Ni una disculpa, ni un lo sentimos por lo de tu cumpleaños. Nada. Solo exigencias. Esa noche, mientras miraba los mensajes, Esteban me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Lo escuché, y su tono era el mismo de siempre, burlón, arrogante. Oye, hermanito, ¿qué te pasa? ¿Te enojaste por lo de tu fiestita? Ya, no seas dramático, arregla lo de las cuentas. No podemos estar sin luz, y yo necesito mi tarjeta para un viaje con mis amigos. ¿Hazlo rápido? ¿Sí? Colgó riendo, como si todo fuera una broma. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como la rabia se mezclaba con una extraña calma. No iba a ceder. No esta vez. Al día siguiente, las cosas se pusieron más intensas. Estaba en una reunión en la empresa cuando mi asistente me dijo que había 2 personas en la recepción exigiendo verme. No me sorprendió cuando me dijo que eran mis padres. Suspiré, terminé la reunión y bajé al vestíbulo. Allí estaban, Ramiro y Ángela, con los rostros pálidos y los ojos llenos de furia. Esteban no estaba con ellos, lo cual no me sorprendió. Él nunca enfrentaba las consecuencias de nada. ¿Qué hiciste, Lorenzo? Gritó mi papá apenas me vio, sin importarle que estuviéramos en el vestíbulo de una empresa, con empleados y clientes mirándonos. Nos cortaron la luz, el agua, todo. El casero nos está amenazando con echarnos. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Me quedé mirándolo, sintiendo como la rabia que había guardado durante años empezaba a salir. Pero no quería gritar, no quería darles el gusto de verme perder el control. Así que hablé con calma, aunque cada palabra pesaba. Ustedes mismos lo dijeron, papá. En mi cumpleaños, frente a todos, dijeron que si estuviera muerto, todo sería más fácil. Así que decidí hacerles el favor. Estoy muerto para ustedes. Y los muertos no pagan cuentas. Mi mamá dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de frustración. Solamente queríamos que tú murieras, pero que siguieras pagando las cuentas. No es justo, Lorenzo. Tú no puedes hacernos esto.
Siempre te hemos dado todo, dijo, alzando la voz. Me reí, no pude evitarlo. ¿Todo? ¿Qué me habían dado, además de críticas y desprecio? ¿Todo? Respondí, mirándola a los ojos. Pagué el alquiler de su casa durante años. Pagué la luz, el agua, el internet. Le di dinero a Esteban para que se fuera de fiesta mientras yo trabajaba. ¿Y qué recibí a cambio? Que me dijeran que sobro, que me humillaran en mi propio cumpleaños. Si eso es darme todo, entonces no quiero más. Mi papá dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme. Eres un engreído, Lorenzo. Siempre lo fuiste. Crees que porque tienes dinero eres mejor que nosotros. Pero sin nosotros no serías nada, gritó. La gente en el vestíbulo empezó a murmurar, y vi a 2 guardias de seguridad acercarse. Antes de que pudieran intervenir, levanté una mano para detenerlos. No soy mejor que nadie, papá, dije, manteniendo la voz firme. Pero no voy a seguir manteniendo a una familia que me desprecia. Si quieren que Esteban sea el hijo perfecto, que él pague sus cuentas. No vuelvan a buscarme. En ese momento, mi mamá empezó a gritar, diciendo que era un desagradecido, que cómo podía dejarlos en la calle. Mi papá la tomó del brazo y siguió gritando, pero los guardias ya estaban allí. Señores, tienen que salir, dijo uno de ellos, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Mis padres se resistieron, gritando que no se irían hasta que arreglara todo, pero los guardias los escoltaron hasta la salida. Mientras se los llevaban, mi mamá me miró con odio y gritó, «Esto no se queda así, Lorenzo. Vas a arrepentirte». Volví a mi oficina, con el corazón latiendo fuerte. No sentía culpa, pero sí una especie de vacío. Había cerrado una puerta que llevaba años intentando mantener abierta. Cuando me senté en mi escritorio, mi amigo y compañero de trabajo, Diego, entró y me preguntó si estaba bien. Le conté todo, y él solo sacudió la cabeza. Lorenzo, tú no te mereces eso. Deja de cargar con ellos. Vive tu vida, me dijo. Y tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis padres seguían enviando mensajes, cada vez más desesperados. Lorenzo, el casero nos dio una semana para pagar o nos echa, decía uno. No tenemos para comer, ¿cómo nos haces esto?, decía otro. Esteban también me escribió, pero sus mensajes eran puro veneno, eres un egoísta, siempre supe que nos ibas a traicionar. Los leía y los borraba. No respondí ni uno. Cada mensaje era un recordatorio de que, para ellos, yo solo era una billetera. Y ya no estaba dispuesto a serlo. Una semana después, me enteré por un primo que mis padres habían obligado a Esteban a buscar trabajo. Por primera vez en su vida, le pidieron que se responsabilizara. Pero Esteban, fiel a su naturaleza, se negó. Yo no voy a trabajar para mantener a nadie, les gritó, según me contó mi primo. Luego, empacó sus cosas y se fue de la casa, dejándolos solos. Mis padres, sin dinero y sin su hijo favorito, terminaron mudándose a un hotel barato en un barrio pobre. Empezaron a trabajar de lo que podían, mi papá haciendo trabajos ocasionales como mecánico, mi mamá limpiando casas otra vez. Incluso escuché que a veces pedían limosnas en la calle. Cuando me enteré, no sentí lástima. Sentí justicia. Mientras tanto, yo seguí adelante. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía. No había nadie a quien complacer, nadie a quien mantener. Empecé a viajar, a conocer lugares nuevos, a disfrutar de las cosas que había trabajado tan duro para conseguir. Mi departamento, que antes era solo un lugar donde dormir, se convirtió en mi hogar. Mis amigos se convirtieron en mi familia. Y aunque a veces pensaba en los recuerdos de mi infancia, en esos días en que éramos felices, sabía que esa familia ya no existía. La había perdido, pero me había encontrado a mí mismo. A veces, cuando el sol se pone y miro la ciudad desde mi balcón, pienso en ellos, en Ramiro, en Ángela, en Esteban. Me pregunto si alguna vez entenderán el dolor que me causaron, si alguna vez se arrepentirán de haberme empujado a este punto. Pero ya no me pesa.
Cancelar sus cuentas fue mi manera de soltar las cadenas que me ataban a su desprecio, y aunque el niño que fui aún extraña a la familia que una vez tuvimos, el hombre que soy hoy sabe que merezco más. Ahora, con cada paso que doy, siento el viento a mi favor, la libertad de vivir para mí. Y mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus palabras, yo sigo adelante, libre al fin, con la certeza de que no necesito su amor para brillar. Suscríbete para más historias diarias.